Jóvenes, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a resolver un par de ejercicios sobre caída libre. Vamos a comenzar con este, que es de otro libro, pero que me interesa por el contexto. Y dice así: un malabarista arroja un pino del juego de bolos verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 8.20 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el pino regresa a la mano del malabarista? Bien, siendo fiel a nuestra técnica de resolución de ejercicios, lo primero es identificar de qué tema es el ejercicio. Pues obviamente estamos hablando de lanzar un objeto al aire. Y no solo lanzarlo al aire, sino que se lanza verticalmente hacia arriba. Entonces, como se lanza verticalmente hacia arriba, implica que es un problema de caída libre. Más o menos él está lanzando hacia arriba este objeto. Pues este objeto, a ver, más o menos similar, llegará a la altura máxima. Es decir, sube y luego baja hasta caer nuevamente en la mano del malabarista. Es decir, asumimos que el malabarista pues sabe lo que hace y lo atrapa. Entonces, hay ciertas cosas que ustedes deben saber en el tema de caída libre. Una de ellas es que en este punto, que es la altura máxima, la velocidad es 0. En ese punto. En la altura máxima, la velocidad es 0. Y lo otro es que el tiempo que tarda en regresar y el tiempo que tarda en subir son iguales. Esos tiempos son iguales. Las velocidades no. Ojo con eso. La velocidad con la que sube es 8.20 metros por segundo en subida. Y cuando va de regreso, cuando va de bajada, la velocidad es menos 8.20 metros por segundo. ¿Alguien me puede decir qué cambió? Está en negativo, negativo. porque Es baja correcto. Porque baja. Es decir, el valor es el mismo, vean, siempre es 8.20. Pero como lo acaban de mencionar ustedes mismos, la dirección cambió.
Ahora la dirección es opuesta a la que traía inicialmente y por eso colocamos el negativo. Ok. Entonces, si yo quiero encontrar el tiempo que tarda en volver a la mano, el tiempo que me piden sería el tiempo que permanece en el aire. El objeto, en este caso, sería el tiempo de vuelo, que sería el tiempo 1 más el tiempo 2. Tiempo 1 más tiempo 2. Eso es lo que me están pidiendo. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Ahora sí, veamos los datos. Vamos a copiar los datos. Y si se fijan, únicamente nos da la velocidad inicial de 8.2 metros sobre segundo. Entonces, el dato es velocidad inicial de 8.2 metros sobre segundo. Nosotros conocemos que la aceleración es la gravitacional, 9.8 metros sobre segundo. Y lo otro es que en el punto de partida nosotros pongamos nuestra referencia. Es decir, el y igual a 0, es decir, el 0, lo colocamos en la mano del malabarista. ¿Qué nos permite eso? Bueno, que la posición inicial sea 0. Posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque nosotros lo elegimos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Vamos a tener problemas por haberlo elegido ahí? Ninguno, para nada. Bien. Aquí sí es importante, yo les pido, siempre tengan las ecuaciones a mano, vaya haciendo su hoja de fórmulas. Entonces, usted puede determinar el tiempo que le toma llegar a la altura máxima mediante esta ecuación. Vea que en caída libre es un menos el que va ahí. En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era un más aceleración por tiempo. En caída libre es menos aceleración gravitacional por tiempo. Ve entonces que el punto más alto al que va a llegar este pino de bolos es a la altura máxima. Y en la altura máxima la velocidad es 0. Entonces, perfectamente puedo utilizar esta ecuación para encontrar el tiempo que le tomará llegar a la altura máxima. Significa que tenemos que despejar para el tiempo. Nos queda esto aquí. Si despejamos para el tiempo, quiere decir que mandamos la aceleración gravitacional a dividir. Velocidad final menos inicial entre menos g. Y nos queda que el tiempo es entonces la velocidad en la altura máxima, que es 0, menos la velocidad inicial, que son los 8.20 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración gravitacional, 9.8 metros sobre
Aquí es sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. Y claro, el menos que iba acompañando ahí. Entonces usted tiene un tiempo de, vamos a ver, negativo 8.20 dividido entre 9.8, negativo 9.8. Esto le da un tiempo de 0.84 segundos. Este le da un tiempo de 0.84 segundos. ¿Qué significa este tiempo? Como trabajamos con el dato de la altura máxima, quiere decir que desde que sale de la mano hasta que llega al punto más alto, tarda 0.84 segundos. Justamente ese será T1. Es decir, esto es igual a T1. Y ya habíamos quedado que esto es igual a T2. T2. De manera que el tiempo de vuelo, que es el tiempo que tarda en regresar a la mano, será 0.84 segundos, que es T1, más 0.84 segundos, que es T2. De manera que el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en regresar a la mano del malabarista, es de 1.68 segundos. 1.68 segundos. Esta sería la respuesta. Y vamos a colocarlo para que lo puedan ver todos. Ahí. Ve entonces cómo se encontró el tiempo que le toma a la pieza llegar a la altura máxima. Quizá alguno se pregunte, ¿cuánto vale la altura máxima? Es probable que alguno se pregunte, ¿cuánto vale la altura máxima? Bueno, es posible encontrar la altura máxima únicamente con los datos que tenemos acá. Si quiere encontrar la altura máxima, puede utilizar la ecuación que no involucra al tiempo. ¿Cuál es esa ecuación? Lo vamos a hacer únicamente porque en el examen se los piden a ustedes. En el examen les piden encontrar la altura máxima. Para encontrar la altura máxima cuando usted no conoce el tiempo que le tomó al objeto llegar ahí, esta ecuación que no involucra el tiempo suele ser bastante útil. Vea usted, por dos motivos. El primer motivo es porque sabemos que este de acá es 0 y el otro motivo es porque la altura inicial también podemos asumir como que es 0. Yo voy a hacer todo el despeje. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces g. Altura final menos altura inicial. Luego mandamos a dividir el menos 2g.
Es decir, que la altura final menos la altura inicial es igual, ya sin el paréntesis porque ya mandé a dividir el menos 2g, es igual a la diferencia de velocidades elevadas al cuadrado dividido entre 2g, de manera que la altura final o la altura máxima será velocidad al cuadrado final menos velocidad inicial al cuadrado sobre menos 2 veces g, y todo eso más la altura inicial. Como les decía, tenemos la ventaja que, como hablamos de la altura máxima, tenemos esta ventaja, que la velocidad en la altura máxima es 0. Acá tenemos los 8.20 metros sobre segundo al cuadrado, menos 2 veces 9.8, perdón, menos 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado, más la altura inicial que es 0. Hacemos esto en la calculadora. Tenemos el 8.2 al cuadrado dividido entre 2 por 9.8. Vean usted, perdón, aquí yo me equivoqué. Cuidado. Aquí es menos, aquí es menos. Ahí es menos. Ojo. Ahí es menos. Y tiene que ser menos, porque si no le va a quedar una altura negativa y más bien es hacia arriba que se mueve el objeto. Entonces, ojo, me había equivocado. Ahí es un menos, no es un más. Y entonces, haciendo el cálculo, al dividir 8.2 al cuadrado entre 2 veces 9.8, nos queda 3.43. A eso le sumamos la altura inicial, bueno, era 0. Entonces, la altura máxima es igual a 3.43. Vamos a ver el redondeo. 3.43, ¿sí? Metros. Bien, vea usted. Pudimos encontrar el tiempo que le toma llegar a la altura máxima, que fueron los 0.84 segundos, y también pudimos encontrar en qué punto se da la altura máxima. Todo eso, vea usted, todo eso logramos hacerlo aun y cuando en el enunciado el único valor numérico que nos dieron fue el de la velocidad inicial. Vea usted, solo nos dieron, es decir, para que vean cómo juega la psicología en todo esto, el día que usted llega al examen, viene, lee un problema en el cual solo mira un solo número, suele ser el problema que causa temor, porque, bueno, me están pidiendo cosas, pero solo tengo un solo dato. Pero, note usted que es que en realidad los demás datos están ocultos. Vea usted, aquí solo dan el 8.20. Pero usted conoce ya la aceleración, que es la gravitacional. Ya es el segundo dato. La posición inicial usted la puede colocar como 0 y no hay ningún problema. Solo tiene que tomar en cuenta que colocó que es 0. En este caso yo coloqué que es 0 en la mano del malabarista. Usted pudo haber colocado que es 0 en el suelo, que es lo normal, poner el 0 en el suelo. Y este es un dato que usted tiene que saber. Este es un dato que no
se lo va a decir nadie, esto lo tiene que saber, ¿sí? En el punto más alto del fenómeno de caída libre, la velocidad es 0. ¿Sí? Y en caída libre, la aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En cualquier lado, la aceleración es la gravitacional. Aquí arriba, la aceleración siempre es g. Aquí en medio, la aceleración también es g. ¿Sí? Entonces, no importa en qué punto nos encontremos del ejercicio, si es de caída libre, la aceleración es la gravitacional. Bien, vamos a ir rápido al siguiente problema. Vamos a notar que el siguiente problema es parecido. Vamos a ver. Aquí. Ok, bien. Ejercicio 85. Este sí es del libro de texto y dice así. El techo de un aula está a 3.75 metros sobre el piso. Un estudiante lanza una manzana verticalmente hacia arriba, soltándola a 0.5 metros sobre el piso. Calcule la rapidez inicial máxima que puede impartirse a la manzana sin que ésta toque el techo. Nuevamente podemos observar que es un ejercicio de movimiento vertical, es decir, de caída libre. Es un ejercicio de caída libre donde el estudiante pues va a lanzar una manzana y bueno, okay, aquí están las paredes del aula. Dijimos que el techo está a 3.75 metros. 3.75 metros. Y dijimos que la manzana se lanza desde una posición de 0.5 metros. Vean ustedes que aquí el ejercicio les está diciendo que la referencia está en el suelo. El 0 está en el suelo. De manera que aquí la posición inicial ya no es 0. ¿Por qué? Porque la manzana se lanza desde 0.5 metros. Por eso ya no es 0. Por eso ya no es 0 la posición inicial. Aquí pues el ejercicio le está dando ya la referencia. Bien, dice que nos pregunta cuál es la rapidez inicial máxima que se le puede impartir a la manzana sin que ésta toque el techo. Bien, lo que podemos hacer aquí es, y lo que vamos a hacer es determinar la velocidad inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Datos. La altura máxima es los 3.75. La altura inicial son los 0.5 metros. La aceleración gravitacional es 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
Y vamos a ver. Esos son todos los datos. Bueno, acuérdense, la velocidad en la altura máxima es 0. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Para saber cuánta velocidad inicial máxima le puedo dar, yo voy a asumir que le pego al techo. Voy a asumir que le pego al techo. ¿Sí? Y entonces la ecuación que vamos a utilizar debe ser una ecuación, vean ustedes, tengo aceleración, tengo posición final, posición inicial y tengo la velocidad final. Quiere decir que yo tengo que utilizar la ecuación que no involucra el tiempo. Es la que acabamos de utilizar, ¿verdad? La utilizamos para encontrar cuánto valía la altura máxima. Ahora la vamos a utilizar para encontrar cuánto vale la velocidad inicial. Recordando que esto vale 0 y es lo único que vale 0 esta vez. Entonces, hacemos el despeje, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces g, altura final menos altura inicial. Vamos a pasar la velocidad final al cuadrado para el otro lado. Menos 2 veces g, posición final menos inicial. Y la velocidad final al cuadrado, que pasa restando. Ahora sí. Bueno, el negativo de la velocidad inicial podemos pasarlo al otro lado también. Es como que está multiplicando por un negativo 1. Lo que hacemos es dividir entre negativo 1 al otro lado. Velocidad inicial al cuadrado sería igual a menos 2g y final menos y inicial entre negativo 1 menos velocidad al cuadrado final entre negativo 1. Y para quitar el exponente 2 lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada. Este negativo 1 lo que va a hacer es convertir en positivo, eso sí, al cooperarse con el otro negativo. Entonces, esto nos va a quedar 2 veces g, posición final menos inicial, más la velocidad final al cuadrado. Entonces les decía, para quitar el exponente, ese 2 de ahí, tenemos que aplicar raíz cuadrada a todo lo que está del otro lado. De manera que sería raíz cuadrada de 2g, posición final menos inicial, más la velocidad final al cuadrado. Y ahora sí, evaluamos. Evaluemos entonces, tenemos 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la posición final, que es 3.75 metros, menos la posición inicial. Vean ustedes, en este caso la posición inicial fue 0.5 metros. 0.5 metros. Más la velocidad final, que es la velocidad en la altura máxima. Vean que es la velocidad en la altura máxima. Es decir, acá tenemos nosotros la inicial y acá tenemos nosotros la final en la altura máxima. Por eso es 0. Hacemos el cálculo entonces, sería 2 por 9.8 por 3.75 menos, primero se resuelve lo del paréntesis,
menos 0.5, eso les da 3.25. Ahora sí, eso lo multiplica por el 9.8 y por el 2 y le va a dar 63.7. Le calcula la raíz cuadrada y encuentra usted que la velocidad final, perdón, la velocidad inicial que usted le puede dar a la manzana es de, vamos a ver, 7.98 metros sobre segundo. Entonces, si usted le da 7.98 metros sobre segundo, la manzana golpea el techo. Es la respuesta, sí. Es la respuesta. Quiere decir que lo más que usted le puede dar será 7.97. ¿Sí? O cualquier velocidad por inicial por debajo de los 7.98. En 7.98 usted toca el techo. Toca el techo. Es decir, cualquier velocidad por debajo de 7.98 no tocará el techo. Pero como nos están pidiendo la máxima que se le puede dar sin que toque el techo, pues bueno, es esta. 7.98, ahí sí. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.